Y ahora es el turno de Musa Burekba. Él es de aquí de Barcelona, es investigador del CIDOB y profesor asociado en Relaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull y es especialista en integración y transformaciones en las regiones del Mediterráneo y Oriente Medio. Musa, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bonsoir, salam alaikum. Eres la primera persona que me dice que soy de aquí y de verdad que es algo. Soy francés. De padre... Soy francés de padres marroquíes, de origen amazigh y aún no sé si seré español o catalán, dependerá del procés. Pero esto no está en mis manos. Como lo decía, soy investigador, pero cuando me llamaron para pedirme que hablara, me dijeron, por favor, no hagas nada de chorradas académicas, conceptuales sobre racismo. Tú cuéntales tu vida y así llorarán, se emocionarán y la campaña será un éxito. Total, que os voy a robar un poco más de 10 minutos de vuestra vida para contaros la mía, un poco más de 10. Creo que tengo el derecho, es Ramadán, dejé de fumar, dejé el café, dejé... O sea que estoy un poco estresado. Gracias. Entonces, como decía, llevo 5 años aquí, trabajo aquí en Barcelona y os voy a contar un poco mi experiencia como producto del modelo francés, porque es ahí donde nací y ahí donde crecí. El modelo francés lo llaman asimilacionista. No es que tengas que integrarte, sino que te tienes que asimilar. Tienes que ser como nosotros para que nosotros te aceptemos. Y el modelo francés lo que te cuenta, lo que os cuenta, es que no hay blancos, ni negros, ni azules, ni amarillos, no hay cristianos, ni judíos, ni musulmanes, solo hay ciudadanos, solo hay hijos de la República. No la catalana, la francesa. Entonces, lo que voy a compartir con vosotros es un poco mi experiencia con el racismo a lo largo de mi vida. Y digamos que la experiencia empezó bastante pronto. Crecí en un pueblo pequeño en la Provence, en el sureste de Francia, una región famosa por las rutas de la lavanda, el jabón de Marsella y los altos resultados del Frente Nacional, nuestro Vox francés. Y ahí mi primer contacto con el racismo fue con 6 años. Estaba en la escuela, bueno, en este pueblo éramos 8 familias de gente de color, diré gente de color para no decir árabes y negros, pero ya me entendéis. Y básicamente en la escuela nos tocó algún día pintar. Yo, claro, con 6 años no era como soy ahora, tenía unas gafas, un ojo diciendo mierda al otro, sufría de estrabismo y este día nos tocaba pintar con cepillos. Entonces, evidentemente, fue un desastre lo que pinté. No sé muy bien si pinté la pared, la mesa o la hoja que tenía delante. Y la profe en este momento decidió pegarme una torta a la cara. Y esta torta no la olvidaré nunca, no tanto por el dolor, porque es cierto, dolía, sino que llevé años para entender que lo que había hecho no era justo. Y no era justo porque encima lo había hecho con mis hermanos mayores, que habían estado en su clase años antes, y con otra gente de estas familias de color. Total, 2 años más tarde nos mudamos a Avignon. No sé si hay gente aquí que conoce Avignon, sur le pont d'Avignon. O sea, no era tanto, o sea, no nos mudamos a esta Avignon del puente medieval, de la ciudad de los papas, la Avignon del Festival del Teatro, sino la Avignon gris, la Avignon de sus barras de cemento asquerosas, donde finalmente ya no éramos una minoría como en el pueblo, sino que éramos una mayoría de argelinos, de marroquíes, de senegaleses, de turcos, de tunecinos, y lo que faltaba al final eran los franceses. Y digo marroquíes, argelinos, senegaleses porque así nos llamamos unos a los otros, porque teníamos asumido que el francés en el fondo era el blanco. El francés era tu profesor, era el médico, el abogado, el alcalde. Y para que el francés no fuera blanco, teníamos 2 opciones. La primera eran los humoristas negros o árabes
ganándose la vida haciendo bromas sobre nuestros padres, nuestras hermanas y nuestros hermanos. Y la otra opción eran los futbolistas. Y aquí quiero rendir un homenaje a Zinedine Zidane y a Lilian Thuram, porque son las dos personas que permitieron a centenas de miles de franceses de sentirse francés un día, fue en julio del 98, el día que ganamos el Mundial. Así que Zidane, si me escuchas, te quiero mucho. Total, que decía en este barrio en el que vivía, cuando ibas al supermercado, a la farmacia, a la panadería, tú no entrabas diciendo bonjour, decías assalamu alaikum. Porque me daba cuenta de que en la escuela sí que te cuentan que vives en la República, que todos somos iguales, pero al final te das cuenta poco a poco que estás viviendo en una burbuja donde solo hay gente parecida a ti, pobre y de color. Y en el 2005 es cuando esta discrepancia entre la teoría y la práctica me llegó a la cara. En octubre del 2005 era Ramadán, como ahora, y en un suburbio de la banlieue de París había unos chavales jugando a fútbol durante Ramadán, pasando tiempo, esperando el Maghrib, como lo que estoy haciendo ahora, estoy esperando la ruptura del ayuno, y vinieron policías para un control de identidad. Dos chavales, Zibuna, decidieron correr y se fueron y se refugiaron en un transformador eléctrico. Murieron ahí. Murieron ahí y durante las 2 o 3 semanas siguientes todos los suburbios de Francia prendieron fuego porque creo que todo el mundo se daba cuenta de que lo que vivían en otros sitios, en otras zonas del país. Y en este momento me di cuenta de que los medios de comunicación hablaban de una revuelta islamista, de una revuelta de salvajes, y salió ahí Jacques Chirac, que estaba durmiendo durante todo el mandato, diciendo: tenemos que reconquistar los territorios perdidos de la República. Y sé que aquí, más que en otro sitio, y Zineb lo confirmará, el término reconquista tiene un significado bastante fuerte. Entonces, me daba cuenta de que al final ya no contaban tanto, ya no éramos tanto todos hijos de la República, sino que algunos de nosotros, como mucho, éramos unos hijos de puta. En este momento descubro una escuela que se llama Sciences Po, Instituto de Estudios Políticos, que es un poco la escuela de las élites, y decido, o sea, pienso, vale, me voy a incorporar a esta escuela para saber cómo las élites piensan, cómo nos ven y cómo gestionan el asunto con la esperanza de querer hacer algo en el futuro. Estoy en el instituto, pido cita con la consejera de orientación, le cuento mi proyecto y cuando la consejera de orientación, muy francesa, escuchándome atentamente, y cuando acabó mi explicación me mira y me dice: vale, lo que me cuentas, Musa, es muy interesante, pero ¿cómo decírtelo? Para entrar en Sciences Po tienes que tener cierto nivel de cultura general. Creo que esta frase para mí fue aún más potente que la torta que recibí con 6 años, porque estás delante de una persona que no te conoce, que tú no conoces, pero por dónde te encuentras y por tu cara te está diciendo: tío, no vales la pena, o sea, no te esfuerces si estás condenado al fracaso. Total, que me prometí este día que iba a conseguir sí o sí este puñetero examen para entrar en esta escuela. Lo logré 2 años más tarde. Y llegar en esta escuela volvía en una situación como en mi pueblo. Es decir, éramos 6 personas de color sobre 1000. Y ahí, sí, gracias. Y ahí descubro otra forma de racismo, que era el racismo de clase. Estaba viendo cómo las élites al final están considerando a los pobres. Los pobres no son personas abstractas con hobbies, con vidas, no. Son asuntos a gestionar. Y si no están contentos, en el mejor de los casos quemarán coches y en el peor se inmolarán en el centro de París. Y esta era un poco la visión. Y a medida que aprendía cómo ellos me criticaban o ninguneaban a gente como yo, descubría algunas referencias. Mis propios referentes, que eran Malcolm X, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, M. Césaire y otros. Y entre estos otros estaba evidentemente mi padre. Y mi padre me dijo 2 cosas en las que siempre pensé. La primera me dijo: nunca, nunca te creas que algún día te considerarán francés como los demás.
Pero la segunda cosa que me dijo es, si quieres que te respeten, este respeto te lo tienes que ganar, tienes que ser respetable. Y básicamente a la hora de escoger el máster que quería, estaba apasionado por Oriente Medio, los estudios en Oriente Medio, el Islam, me ayudaba a entender un poco la cultura de mis padres, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que tuve al escoger mi máster era, ¿qué máster puedes escoger de modo que tu nombre y apellido no sean un inconveniente a la hora de aplicar? Y ahí dije, Oriente Medio. Total, que un año después de conseguir el máster, pues llegué aquí y trabajo ahora como investigador especializado en Oriente Medio, terrorismo y radicalización. Y básicamente, gracias a mi nombre y apellido, gracias a mi cara, puedo decir lo que me da la gana sobre los árabes. Confiarán en mí porque soy legítimo, básicamente, ¿no? Voy a concluir, no ha sacado ningún cartel o no los vi, porque estudió terrorismo, te da miedo. Bueno, en fin. Pues no, voy a llegar a la conclusión antes de explotar. No, esa es una metáfora. Ahora en serio, cuando pienso retrospectivamente, cuando pienso en mi propia trayectoria, estoy muy feliz de haber recibido las tortas que recibí, porque son tortas que en el fondo o te desaniman o te dan una rabia de querer demostrar a los demás que tú eres alguien y tú vales algo. Por tanto, no me gusta nada pintar mi propia historia como la de un éxito personal y por una razón sencilla, los éxitos personales casi siempre se convierten en un medio para ocultar fracasos colectivos. Y siempre estoy pensando en la gente en mi entorno, en hermanos, primos, vecinos, vecinas, amigos, amigas, que tuvieron que poner un freno a su ambición por 1, 2, 3 o 10 experiencias con el racismo. Y ahí me viene la leyenda del elefante. No sé si algunos de vosotros aquí la conocen, pero es un cuento que si existió o no, no se sabe, sobre algunas etnias que llegaron a domesticar al elefante. Y para hacerlo, lo que hacían era buscar los elefantes aún que tenían 1 o 2 años, capturarlos y atar a una pata una cuerda pequeña, pero suficientemente sólida para que el elefante no se mueva. Lo que pasaba, el elefante no se movía, pero con el tiempo, claro, crecía, empezaba a pesar 100 veces el peso de la cuerda, pero aún así no se movía. ¿Y por qué no se movía? Porque tenía asumido que no se podía mover, y ahí se quedaba. Entonces, la pregunta que yo me hago, y con esto estoy concluyendo, este elefante en el fondo lo que tenía eran cuerdas, pero las tenía en la cabeza, ya no tanto en el pie. Y mi pregunta es, ¿cuántas cuerdas miles de nosotros tenemos por ser negro, por ser árabe, por ser mujer, por ser gay, por ser trans o por llevar un velo? Y ahí creo que nos tocan 2 cosas a la hora de actualizar. La primera es sentarse un rato y reflexionar al nivel individual para cada uno de nosotros cuáles son estas cuerdas que nos atan la mente. Y segundo, pensar colectivamente cómo podemos hacer para romperlas. Y estoy convencido de que si somos cada vez más, que hay cada vez más elefantes que rompen cuerdas, que hay cada vez más elefantes que andan o que vuelan como Dumbo el elefante, estoy seguro de que acabaremos asustando al dueño del circo. Y a él no le quedará más remedio. O cierra el circo o cambia de animales. Y con eso concluyo. Gracias.